Hoy les voy a hablar de algunos ejemplos de la arquitectura romana. Pero antes, ¿qué es y cuándo surgió la arquitectura romana? Tras las conquistas técnicas alcanzadas en el Imperio Carolingio en el siglo XI, se gestó un estilo arquitectónico y artístico más sabio y uniforme, llamado románico. La arquitectura romana habría evolucionado totalmente de aquella ya difundida en la Grecia en la época clásica y helénica. Se dice que la formación de la cultura romana pudo ser resultado de la interacción entre estas diversas poblaciones, así como de la influencia de los colonos griegos que se fueron asentando en la Magna Grecia. La contribución romana a la arquitectura del mundo moderno es el desarrollo del hormigón para fines de construcción. Y la otra contribución es el estilo de la arquitectura del imperio que todavía se puede ver en toda Europa y América del Norte, en los arcos y cúpulas de muchos edificios gubernamentales y religiosos. Empecemos hablando primero de los estadios o conocidos también como hipódromos romanos. Un hipódromo o estadio era una gran estructura en forma de U, con un extremo cerrado. En el mundo griego antiguo fue utilizado como un sitio para carreras de carros, aunque en la antigua Roma el mismo tipo de estructura se llamaba circo. Los estadios romanos, o más conocidos como circos, estaban mayormente dedicados a las carreras de cuadrigas, o sea, de carros tirados por los 4 caballos. A estos carros se los conocía como vigas, mientras que sus conductores eran conocidos como aurigas. Un dato importante es que los hipódromos se utilizaron para las carreras de carros en los primeros Juegos Olímpicos. Durante los eventos en los hipódromos, la población apostaba para intentar adivinar cuál sería la cuadriga vencedora. Cada individuo apoyaba a su facción favorita dentro de la competición. El circo causaba una gran pasión y expectación en el pueblo romano. Su popularidad se hizo más grande con la llegada del cristianismo, ya que la lucha entre animales, humanos y otros espectáculos paganos en anfiteatros quedaron totalmente prohibidas. Las partes del estadio romano, o sea la estructura, estaba conformada por la cavea, era donde se ubicaban las gradas para sentarse, después la arena, en donde sucedía el espectáculo, y por último la espina, era la construcción alargada que divide la arena en dos partes. Un ejemplo de estadio romano es el Circo Máximo, ubicado en Roma. Era el estadio romano más grande, con una capacidad de más de 300.000 personas. Este estadio está ubicado en la Plaza Navona y es uno de los más emblemáticos. Bueno, ahora vamos a hablar de los acueductos. Para abastecer de agua a las ciudades y poblaciones que se extendían a lo largo y ancho de su vasto imperio, los romanos crearon un sistema de canales y puentes monumentales, los famosos acueductos, que, salvando grandes desniveles, su finalidad era transportar agua desde manantiales extremos hasta las ciudades y pueblos. Fueron uno de los máximos ejemplos de las grandes obras públicas, que los romanos consideraron siempre prioritarias. Fueron símbolos de la avanzada civilización de Roma, además de vehículos de su poder. Aunque no todas las ciudades romanas disponían de acueductos, ya que en algunas ciudades el suministro hidráulico podía quedar cubierto por pozos bajo las casas. Sin embargo, había ciudades que necesitaban mucha más agua de la que se podían proporcionar las cisternas, no solo para abastecer a una población numerosa, sino también para alimentar a fuentes ornamentales y públicas, las termas y los espectáculos. En concreto, revolucionaría la vida cotidiana en Roma durante los siglos venideros. Por lo que sabemos, la financiación de estas obras era a la vez pública y privada. El acceso privado al agua ha tenido siempre un precio. Los propietarios de las casas que podían permitirse disponer de agua corriente contrataban a un servicio por una cierta cantidad. El último de los acueductos de Roma fue el Aqua Alexandrina, de 22 kilómetros de longitud, obra de Alejandro Severo en el 226 d.C. Y por último vamos a hablar de los arcos de triunfo de Roma. Los arcos de triunfo son un elemento muy utilizado por los antiguos romanos para celebrar una victoria bélica. Se trataba de un monumento que se erigiría en una de las principales calles de la ciudad para que el emperador victorioso pasase debajo. Si nos referimos a su estructura en su forma más simple, un arco de triunfo consiste en dos pilastras macizas unidas por un arco, rematadas por una superestructura plana en la que se puede contener una estatua o lucir inscripciones conmemorativas. No solo es un marco de paseo triunfal, sino una pieza inmortal. La Vía Appia.
el más famoso de los caminos que conducen a Roma, puesto que todos los caminos conducen a ella. Por él marchan sus legiones triunfadoras. La Roma imperial es el centro del imperio y la dueña indiscutible del mundo. El más antiguo de los arcos de triunfo conservados en Roma es el Arco de Tito, dentro del Foro Romano. Este arco del triunfo se levantó en Roma en el año 80 después de Cristo, formando parte de la Vía Sacra. Y el más reciente es el Arco de Constantino, el último por orden cronológico de los arcos de triunfo conservados en Roma, construido en el 315 después de Cristo. El Arco de Constantino se encuentra al lado del Coliseo, justo antes del inicio de la Vía Sacra, que nos conduce hacia el foro. En el arco podemos ver una inscripción que dice: Constantino, inspirado por la divinidad, ha liberado al estado del tirano. Y esto fue todo. Estos fueron algunos ejemplos de la arquitectura romana. Pero antes le voy a dejar con dos preguntas sencillas en relación al tema para así también escucharlos a ustedes. ¿Ustedes creen que la arquitectura romana se podría llegar a considerar mucho más importante que la arquitectura griega o la arquitectura egipcia? Y por último, si en la actualidad empiezan a surgir de nuevo los circos romanos, con las mismas ideas, ¿ustedes lo aceptarían o cambiarían algunas cosas? Teniendo en cuenta todas las cosas que pasaban dentro de estos circos romanos.